El Barça ganó un partido en el último minuto y también perdió un título en el último minuto, en la misma noche, en la misma cancha. Lo más curioso es que los dos partidos terminaron exactamente igual, con el reloj llegando al límite, solo que una vez fue el Barça el que celebró y en la siguiente fue el espectador. Esto fue un partido muy extraño, a mi parecer. El Barça tuvo que jugar 2 partidos de 45 minutos en una sola noche, algo que no se hacía hace más de 20 años. Primero apareció Rafinha para rescatar el primer partido desde el punto penal. Después, cuando parecía que el segundo partido terminaría en empate y el Barça se llevaría el título, un descuido defensivo en el último minuto lo cambió todo. Entre esos dos finales hubo de todo, hubo regresos importantes, hubo cambios de golpe, una polémica del árbitro, incluso en un amistoso tiene que haber siempre polémica, y una ocasión muy clara para el Barça que terminó desperdiciando, pero que de todos modos no hubiera afectado en el resultado del segundo partido. Hay muchos detalles que tenemos que analizar. Es un partido donde empezamos a notar ya curiosidades, quién se puede quedar en el primer equipo. Obviamente también no serán conclusiones tan críticas, pero sí tenemos mucho que analizar porque, como yo lo he dicho en innumerables ocasiones, el Barcelona tiene que ganar incluso hasta en las canicas. Hola culés, ¿cómo están? Vamos a hablar del segundo partido de pretemporada del Barcelona. Un formato muy extraño porque en teoría se podría decir que es el segundo y tercer partido a como estuvo planeado esto. Es un formato que no se veía desde hace más de 2 décadas, 2 partidos de 45 minutos en una sola jornada. Al final creo que lo más triste fue eso, que se pudo ir una pequeña alegría, o sea, un trofeo que quedaría ahí más como una curiosidad que como un logro. Pero tenemos que estar acostumbrados a ganar todo, lo dijo incluso Hansi Flick al cerrar la temporada pasada. Creo que estos chicos deben aprender a que siempre hay que salir a ganar. Podrás perder, es cierto, no existe un equipo invencible, pero siempre hay que tener esa mentalidad de salir a ganar todo y en todos lados contra cualquier rival. Antes de hablar un poco del partido, antes de que rodara incluso el balón en el estadio del Udinese, se guardó un minuto de silencio. Anunciaron, bueno, yo desperté y ya estaba la noticia de que falleció Jorge Messi, el padre de Leo Messi. Y ya saben, siempre que se cuenta la historia de Messi, de hecho siempre empieza igual, un padre y un hijo viajando a Barcelona, dejando todo atrás sin saber si esto iba a funcionar. El hombre también se sacrificó, dejó a su familia, dejó a su esposa, dejó a sus otros hijos, apostando todo para poder ayudar a su hijo a que cumpliera el sueño de su vida. ¿Y quién iba a decir que ese sueño terminaríamos disfrutándolo todos los que amamos este deporte? Se convirtió en el futbolista más grande de todos los tiempos. No me quiero alargar mucho en esto porque tampoco es el punto del video, pero pues sí quería mencionarlo. Obviamente Messi es el ídolo de todo el barcelonismo, y que descanse en paz su señor padre y que pues su recuerdo se mantenga vivo en sus familiares. Ahora sí vamos al partido, o bueno, a los partidos, porque lo que se jugó fue, les digo, rarísimo. Se llama la Friuli Venezia Giulia Cup, un triangular entre el Barça, Udinese y el Nottingham Forest, 3 partidos de 45 minutos cada uno. El Barça tuvo que jugar 2, primero contra los ingleses, después contra el anfitrión. Un formato que, les digo, no se veía desde el 2001. Aquí me van a permitir un pequeño paréntesis histórico porque el rival inglés no es cualquier cosa, al menos personalmente para mí. El Nottingham Forest es el equipo que en su día con Brian Clough en el blanquillo se convirtió en el bicampeón de Europa a finales de los 70. Es una locura que al día de hoy creo que es imposible de repetir para este pequeño club. La historia del club es tan grande que hay una película que es donde yo conocí a este equipo, que se llama The Damned United, que retrata el carácter de Brian Clough, un carácter obsesivo, una forma de construir ganadores de la nada. Incluso yo viendo esta película creo que me recordó un poco a Jürgen Klopp, incluso les diría que un poco a Mourinho con lo que logró con su primer Champions que él gana. Y a ese equipo nos teníamos que enfrentar. Es un equipo que es mítico para la historia del fútbol. Y este partido prácticamente lo tenía perdido el Barça, y no lo digo por el resultado. Flick metió de inicio a Fermín López, que venía después de estar tocado. Regresa Rafinha también, que está de vuelta, 2 regresos importantes. Adelante nuevamente vemos a Abdelkarim, que seguía como referencia del área. Y el partido se sintió exactamente así. O sea, el Nottingham fue mejor. Estrellaron un remate en el poste que pudo significar el primero para los ingleses. Williams falló otra clarísima, apenas desviada. El Barça iba, venía, buscaba con Adeyemi, con Fermín, pero la verdad es que no encontraba salida, o sea, no encontraba por dónde. Al final hubo un momento clave. Brian Fariñas sacó un derechazo que también se fue a estrellar contra el palo. En el rebote aparece Abdelkarim solo y aplicó un Ferran porque la mandó afuera cuando pues se podría decir que era una de las más fáciles. El reloj corría, el 0 ya se veía inevitable, que el partido se iba a definir en penales porque sí o sí tenía que haber un ganador. O sea, entre los 3 partidos tenías que juntar como cierta cantidad de puntos. Creo que cada partido te daba 3 puntos y así te llevabas la copa.
Ya en el último suspiro, Fermín intenta un sombrero dentro del área para tratar de sostener el balón y en esa jugada Milenkovic metió el brazo totalmente donde no debía, es un penal clarísimo, ahí aparece Rafinha que no perdona, la cruzó bastante bien, a mí me gusta también mucho cómo cobra los penales Rafinha, él debe ser ahora el tirador principal ahora que ya no está Lewandowski. Y el Barça se lleva el primer duelo de la noche, prácticamente sobre la bocina, en el último suspiro, un triunfo que sinceramente creo que supo a poco por cómo se dio el juego. La verdad, yo tengo que admitir que fue un juego pues bastante tristísimo, bastante aburrido, pero pues así siempre son los partidos de pretemporada, son más como para agarrar minutos y forma que para ver un fútbol deslumbrante. En el segundo partido, bueno, antes de entrar ahí, hay que abrir otro pequeño paréntesis porque no puedo seguir sin decirlo. Para el segundo partido, el Barça cambia de uniforme. El primer partido fue con la camiseta naranja, el tercer uniforme de la temporada pasada, y pasan a usar el de local nuevo, el de esta temporada. Y es una camiseta que yo llevo semanas quejándome. Yo ya la tengo, obviamente no la pagué a precio completo, no iba a pagar lo que cuesta esa porquería. Y ahorita me van a entender por qué es una porquería. O sea, me duele decirlo, pero alguien lo tiene que decir. El diseño es precioso, o sea, el diseño está hermoso. El acabado del escudo de la versión jugador tipo tela, la verdad es que se ve espectacular. Los tonos de la camiseta, las franjas, los tonos del blaugrana, ya en persona, la verdad es que quedan preciosos. O sea, está muy bonita en diseño, en color, en lo que tú quieras. Pero el grosor de la tela es un asco, no aguanta nada. No es casualidad que en este mismo partido viéramos creo que era Gerard Martín, con el cuello ya roto. Incluso los comentaristas, al menos donde yo vi la transmisión, lo mencionaron, que qué curioso que la camiseta ya se había roto de un jalón minúsculo, incluso podría decir que normal. Ojalá que sea la única temporada que Nike nos meta este tipo de material, porque no puede ser que cada vez se pague más caro por una camiseta que se desgarra solo con verla. Y entiendo un poco por qué fue la transición. La de la temporada pasada es una camiseta súper caliente, muy pesada, pero es extremadamente resistente. Yo estaba tan a gusto con el material. Yo entiendo por qué los jugadores se quejaban. A mí una vez me agarró primero el sol con esa camiseta y sientes que hierves. Después me agarró la lluvia y sientes que traes una losa encima. Esta nueva camiseta sí es súper fresca, es súper ligera, pero es súper delgada y muy frágil. Entonces creo que podríamos extendernos más de este tema, pero se va a empezar a complicar el video y no es de lo que tenemos que hablar o de lo importante que tenemos que hablar. Flick en el segundo partido repite en gran parte el mismo bloque con el que había cerrado el primer partido. Fariñas, Bernal, Abdelkarim, Gerard Martín, Spar, Pesquer seguían en la cancha. Esta vez ya sin Rafinha ni Fermín, que es obvio, les digo, apenas van tanteando el terreno después de sus lesiones. Del otro lado, el Unidense salió mordiendo, tuvo un aviso peligrosísimo. Obviamente, pues son los anfitriones, querían quedarse con ese trofeo en casa. Minutos después se reclamó un posible penal por un jalón dentro del área que el árbitro decidió no pitar. Ahí quedó como que la primera mini polémica de la noche. Aquí obviamente no hay VAR por temporada, es solamente a criterio. Al minuto 16 ya se vienen los cambios de golpe. Salieron Pesquer, Fariñas, Gerard Martín, Spar y Abdelkarim. Entró Bisugu, Valde, Cortés, Orián Gorén y Héctor Ford, que Héctor Ford creo que ya me había olvidado de él, pero qué bueno que entró, pudimos verlo unos minutos más. Es una pena lo de Marc Casado, que se dice que también va a salir. Creo que ya si se lesiona Frenkie y se dice que viene Rodri, pues creo que Casado es obvio que no va a tener lugar en el equipo. Esos 5 venían jugando completo el partido anterior y con 2 duelos de 45 minutos en la misma noche. Flick decidió repartir los minutos entre toda la plantilla, es algo que obviamente tiene mucha lógica. Y seamos honestos, viendo este segundo partido no pasó gran cosa. El Barça manejó el balón, tuvo posesión, pisó el campo rival casi todo el tiempo. El Udinese se cerró en un bloque ordenado sin conceder espacios. El partido se volvió súper lento, muy gris, de esos que cuesta incluso trabajo verlos completos, pero pues hay que ser sincero, mientras yo tenga esta intención de venir a compartir con ustedes esta pasión por el Barcelona, pues nos vamos a tener que fumar incluso este tipo de partidos que fácilmente podrías tú no verlo y enterarte del resultado, pues porque no te llevan a ningún título, no compites por nada y no hay gran cosa que ver, por así decirlo. Y ya al minuto 45 otra vez con el reloj ya casi a punto de irse a penales, un descuido defensivo del Barça por la banda izquierda, le abre la puerta a Gouillet, que rompió con bastante velocidad, metió un centro raso, de allá apareció Bayo para definir de cerca, gol del Udinese 1-0, Chesney no puede hacer nada y con eso la Friuli Venezia Giulia Cup se quedaba en casa. Pues es una ironía, o sea, el mismo guión casi minuto por minuto, solo que en uno triunfó el Barça y en otro pues, se fue derrotado y la copa se la queda el Udinense.
Lo positivo son los regresos de Fermín y de Rafinha, obviamente se vieron sanos, con ritmo. Rafinha resolvió con sangre fría desde los 11 pasos. También hay que rescatar que Flick está usando esta pretemporada exactamente para lo que sirve: repartir minutos, probar variantes, viendo quién responde. Eso es a la larga lo que construye la plantilla. No sé cuántos días les queden a los campeones del mundo, pero creo que ya están próximos a regresar. Creo que lo preocupante es la desconexión ofensiva en el segundo partido. Un equipo que domina pero no hace nada. Adeyemi también lo intentó por momentos, no lo consiguió. Obviamente pues está agarrando minutos, se está acoplando al trabajo en conjunto. Creo que si tengo que quedarme con alguien, pues sería obviamente Rafinha y Fermín, más que nada por su regreso, porque son vitales. Para mí es vital que ellos dos estén. Y Abdelkarim, pues les digo, esa ocasión que tuvo donde aplicó un Ferran, pues no se le va a juzgar. Creo que si entra, pues se le hubiera subido el ánimo y ya tendría 3 goles con la plantilla. Pero no es un jugador flojo, ni mucho menos. O sea, esa altura que tiene, ¿cómo se le dice? Esa compostura corporal, la estructura del cuerpo, tipo, no sé, Haaland, incluso tipo Lewandowski, alto, fuerte. Me gustaría verlo en el primer equipo porque creo que puede aportar bastante. Y al final, si lo pensamos bien, esta noche en Udine fue una pequeña demostración de lo que hace tan extraño, pero también tan maravilloso este deporte. El Barça ganó cuando parecía que ya no quedaba tiempo y perdió cuando parecía que ya no quedaba nada por jugar. No se llevó la copa, tampoco hay que dramatizar una derrota de pretemporada, pero creo que se lleva algo más importante: minutos para jugadores que regresan de lesión, bastante información y tarea para Hansi Flick, pruebas que hacer, detalles que corregir, notas que tomar, jugadores a tomar en cuenta. Pero estos errores, estos últimos minutos y esta falta de profundidad cuando el rival se encierra, ahora solamente nos costaron una copa amistosa, una copa de anécdota. En unas semanas te podrían costar 3 puntos y por eso esta noche, a pesar de que no debería preocupar demasiado a nadie, tampoco debería de ignorarse. Creo que lo más importante a rescatar de este formato triangular, o bueno, de esto tan raro que vimos hoy contra 2 equipos diferentes, es que cuando el Barça tiene la pelota puede ganar, o sea, puede ganar fácilmente un partido trabado, pero asimismo en el último minuto te pueden ganar por la mínima. Y entonces el Barça creo que aprendió esa lección, o esas 2 lecciones en una misma noche, una vez para ganar y otra vez para la derrota. Entonces hay que afrontarlo. ¿Qué es lo que prefieren ustedes? Que Flick a lo mejor hubiera sido un poquito más arriesgado para llevarse esa copa. Déjenmelo aquí en los comentarios. Comenta, comparte, suscríbete y nos vemos en la próxima.